Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, dejamos este video. Como les dije la semana anterior, por cuestiones técnicas no pude grabar el video, así que lo que hacemos es aprovechar. En esta clase eh, retomamos un tema, así podemos cerrar el tema de... Retomamos una cuestión, así podemos cerrar la introducción a esta Europa a fines de la Edad Media. ¿Sí? Nosotros hablamos del apogeo del feudalismo, reiteramos la Europa feudal, el apogeo del feudalismo, y después comenzamos a ver del feudalismo una explicación general, el eje político y el eje económico. Esto terminé trabajando el video anterior. Nos queda un solo eje, que sería el eje social del feudalismo. ¿Sí? ¿Cómo era esa sociedad feudal? Bueno, como primera característica podemos decir que esa sociedad feudal era una sociedad estamental, ¿sí? Estamental y jerárquica. La sociedad era estamental y jerárquica. Estamentos, ¿sí? Serían como los grupos en los cuales se divide esa sociedad, ¿sí? En realidad no se dicen, no sé, la palabra grupo está mal empleada. Digo, no, no es que está mal, pero no corresponde. Después vamos a explicar por qué. En realidad el concepto que corresponde es estamento. Por eso decimos estamental. Para que ustedes den una idea, ¿qué sería un estamento? Serían los grupos que componen esa sociedad. Entonces, sabemos que esa sociedad está dividida en distintos estamentos, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Y por el otro, sí que esos grupos no están en pie de igualdad, ¿sí? No es que tengo el grupo A y al lado el grupo B y al lado el grupo C, sino que hay un orden como de jerarquía de grupos superiores y grupos inferiores en esa sociedad. Es decir, hay estamentos superiores y estamentos superiores e inferiores, ¿sí? Entonces, como primer característica de esa sociedad estamental y jerárquica, eh, obviamente, entonces, ¿qué es lo que determina participar en un grupo o no? Porque obviamente, si encima son grupos en los cuales uno tiene mayores privilegios y otros no tienen tantos privilegios, obviamente todos van a querer pertenecer a ese grupo de mayor jerarquía. Pero, ¿qué es lo que determinaba pertenecer a un grupo o a otro, a un estamento o a otro? Lo que lo determinaba era el nacimiento. Los estamentos estaban determinados por el nacimiento, ¿sí? Digamos que por herencia, ¿sí? Si uno nacía, sus padres eran de un determinado grupo, ¿sí? De un determinado estamento, el hijo correspondía a ubicarse en el estamento de sus padres, ¿sí? Por eso decimos que es por el nacimiento o por la herencia. La otra cuestión clave es que era una sociedad estática o rígida. ¿Y en qué sentido? En el que pertenecer a un determinado grupo era algo estático, no se podía modificar, ¿sí? No se podía mover, un individuo no podía moverse de un grupo, de un estamento a otro, ¿sí? Por eso decimos sin movilidad social. El que nacía en un estamento, ¿sí? Vivía toda su vida y después su hijo iba a ser de ese estamento. Y esa persona, ¿sí? No podía traspasar de un grupo a otro. Incluso no, esto lo dejamos... Sí, no, incluso lo que sería, por ejemplo, los matrimonios. ¿Qué pasaba si entonces los matrimonios no se podían llevar a cabo entre grupos, ¿sí? Una persona de un estamento con otra persona de otro estamento? Eso no se podía, estaba prohibido por ley, ¿sí? Por esto yo digo, bueno, es por herencia o por nacimiento. Bueno, ¿qué pasa si uno era de un estamento y otro era de otro?
¿sí? Uno es del estamento A y el otro es del estamento B. ¿Qué pasa con el hijo? ¿Es de A o de B? No, no se podía, estaba prohibido ese tipo de matrimonios. Se podía casar alguien del grupo del estamento A con alguien del estamento A. Y del estamento B tenía que buscar para casarse también alguien de ese estamento. No había posibilidad. Entonces, alguien de A con otra persona de A, el hijo era del grupo A, del estamento A. Lo mismo sucedía con B. ¿Sí? Hombre, mujer de B, el hijo era del estamento B. ¿Sí? Ahí, digamos, por eso digo que es una sociedad estática. ¿Sí? No, digamos, a lo largo de la vida tampoco ese individuo podía trasladarse de estamento. La última característica, ¿sí? La tercera, es que existía una desigualdad de derechos y obligaciones. ¿Sí? Es decir, la legislación era desigual en cuanto a los derechos que tenían y en cuanto a las obligaciones. ¿Desigual en relación a qué? Desigual en relación a los individuos y en relación a los estamentos. Es decir, sí, el derecho no era igual para todos, las leyes no eran iguales para todos. ¿Sí? Si vos pertenecías a un determinado estamento, tenías determinados derechos y obligaciones, y si vos pertenecías a otro estamento, los derechos y obligaciones eran diferenciadas. ¿Sí? Ya la misma ley era desigual, ¿sí? De acuerdo al nacimiento o herencia. ¿Sí? Un ejemplo concreto, ¿sí? Para que esto se entienda, puede ser el pago de impuestos. Hay estamentos que tenían que pagar impuestos, es decir, una obligación, y hay estamentos que no pagaban impuestos y hay otros que sí pagaban impuestos. ¿Sí? De acuerdo al estamento donde a vos habías nacido, te correspondía pagar o no pagar impuestos. Eso sería una obligación. Fíjense, la desigualdad de la propia ley establecía eso. También en los derechos había estamentos que, por ejemplo, la persona era libre, ¿sí? Bueno, no importa, no, así no lo complico. Con el pago de impuestos está bien, con ese ejemplo de obligaciones también era para que vean la diferencia, ¿sí? En la desigualdad de derechos y obligaciones. ¿Sí? La propia legislación era desigual. Para nada existía el concepto de igualdad ante la ley. Eso no existía. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos estamentos? ¿Sí? Vamos a ponerle nombres. ¿Cuáles son esos estamentos? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos, digamos, tres grupos, que les repito, tres estamentos en realidad, que están en orden jerárquico. ¿Sí? Hay grupos que, entonces, hay grupos que tenían mayor poder económico, mayores derechos, no tantas obligaciones, y había grupos, estamentos, que tenían pocos recursos económicos, pocos derechos y muchas obligaciones, ¿sí? Entonces, había un estamento que era el superior, ¿sí? Como si yo pudiera hacer vamos a ver si lo podemos, si está en forma, pero por lo menos para que tengan una idea. Porque creo que el dibujo de pirámide es muy importante, el dibujo de pirámide, ¿sí? Porque me da la idea de jerarquía y de número, ¿sí? Ahora después lo vamos a explicar. Entonces, y vamos a trazar acá como 2, 3 líneas. ¿Sí? O vamos a poner otro color, mejor así se puede visualizar. Ahí está. Se ponen acá. Y otra acá. ¿Sí?
Podemos poner, ahora lo vamos a explicar abajo, ¿sí? Entonces ponemos 1, 2, ¿sí? Y 3, ¿sí? 1, 2 y 3. ¿Qué vamos a hacer acá abajo? Explicar 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, en el grupo 1, ¿sí? Estaría compuesto por lo que era la nobleza, que eran esos señores que nosotros decíamos, ¿sí? En las relaciones de vasallaje, es lo mismo, ¿sí? Señores. Acá adentro también estaba el rey, ¿sí? El rey general, el rey siempre era un señor o noble, obviamente, ¿no? Sí, acá adentro estoy incluyendo también al monarca. Imagínense que el rey de un feudo no iba a ser, rey o monarca no iba a ser una persona de condición social baja, ¿sí? Sino era alguien de la nobleza. Los nobles, ¿sí? Esa nobleza, obviamente era el estamento superior, estaría, por eso lo pongo en 1. La pirámide me sirve porque la pirámide no solo me refleja la idea del poder, no es lo mismo estar acá arriba que estar acá abajo, ¿sí? Sino además el tema del número. Ya en dibujo de pirámide yo me doy cuenta de que en cuanto a cantidad, fíjense la base. Esto me significaría entonces que acá hay muchos, acá hay menos y acá hay poquitos. ¿Sí? Pero que estos poquitos están arriba. ¿Sí? Tienen poder económico, tienen poder político, tienen, esto que decíamos, no tantas, tienen muchos derechos, lo cual está bueno tener derechos y pocas obligaciones. Por ejemplo, estos tipos no pagaban impuestos, ¿sí? De acá es lo contrario, ¿sí? Son muchos, tienen pocos recursos económicos, eh, pocos derechos y muchas obligaciones, ¿sí? Bueno, ese grupo número 1 es estamento, en realidad no son grupos, yo digo la palabra grupo para ustedes más o menos se vayan dando la idea, pero en realidad son estamentos, ¿sí? Porque cuando yo digo estamento, el grupo en sí mismo no dice nada. Estamento, cuando yo digo, bueno, la sociedad estamental, ¿qué quiere decir una sociedad estamental? Bueno, quiere decir, si yo ahora digo, bueno, la India en la actualidad es una sociedad estamental, ¿qué quiero decir? ¿Por qué digo estamental y no en grupos? Si yo digo la India es una sociedad estamental, estoy diciendo esto. ¿Qué estoy diciendo? Por más que esté hablando de la India, ahora yo estoy hablando de Europa, en lo que le estoy explicando. Pero si te escuchan en algún momento, tal sociedad es una sociedad estamental, lo que quiere decir es esto que yo expliqué acá. ¿Sí? O sea, con esta palabrita ya quiere indicar esto. Si yo digo grupos, y no quiere decir esto. No necesariamente quiere decir esto. Ahora, cuando yo diga esa sociedad es, porque Japón, estoy inventando, ¿no? Japón en la actualidad es una sociedad estamental, lo que quiero decir es esto. ¿Sí? Entonces, ese grupo número 1, ese estamento número 1, estaba conformado por entonces la nobleza, el estamento se llama nobleza, ¿sí? Que ahí dijimos que también se lo denominaba señores, el monarca era un noble, pertenecía a ese grupo número 1, obviamente, ¿sí? Y tenían la función, ¿sí? De dirigir el gobierno, eso se acuerdan que habíamos dicho, reunía poder político, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto que decíamos que los señores locales tomaban decisiones, es decir, impartían la justicia, tomaban decisiones sobre el feudo, ¿sí? Entonces era como una toma de decisiones, eran los que tomaban decisiones, los que dirigían, ¿sí? Y además tenían la función de, ¿se acuerdan? De dirigir la guerra, de llevar adelante la guerra, ¿sí? Ya sea versus otros señores, ¿sí? Puede ser que un feudo tenía rivalidad con otro feudo o le querían sacar la tierra al otro señor, entonces se juntaban un par de señores y iban a luchar contra otros señores y le sacaban la tierra. ¿Sí? Por ejemplo, este señor, el que se acuerdan que habíamos dicho un ejemplo de que estaba acá, este se junta con el de acá y se junta con el de acá y le sacan la tierra a este. ¿Sí? Se juntan las fuerzas y por eso, ¿quién se ocupaba de dirigir la guerra? Los señores. Este y este iban contra acá y le sacan la tierra a los señores que están ahí. Por eso la guerra tal vez era versus otros señores, ¿sí?
También podía ser versus lo que se denominaban los pueblos invasores, esto que los pueblos que invadían, ¿sí? Eso por ejemplo nosotros vimos los normandos, los vikingos, los alamanes, los pueblos anglosajones, los sajones, ¿sí? Bueno, distintos pueblos que podían invadir el feudo. Bueno, los señores se tenían que encargar de dirigir la guerra, dirigir el gobierno, ¿sí? Pero también ocuparse el otro tema, era el tema de la guerra, ¿sí? En el caso de que un pueblo invadiera el feudo, ¿sí? Por eso es versus pueblos invasores. ¿Sí? ¿Quién se tenía que encargar de defender el feudo? El señor, los nobles. Y el último versus también es contra, lideraban la guerra contra pueblos no cristianos. ¿Sí? El ejemplo más claro es el de una religión que nosotros ya nombramos, que eran los musulmanes, ¿se acuerdan? Bueno, los señores tenían que encargarse de, digamos, en su mayoría los señores eran cristianos, eran de religión cristiana, y eran los encargados de llevar la guerra contra los pueblos no cristianos, como por ejemplo los musulmanes. De eso, de decir, de tomar las decisiones en un feudo, hay que hacer un puente o no hay que hacer un puente, eso sería dirigir el gobierno, hay que hacer un puente. O del tema de la guerra, ya sea contra otros señores, contra pueblos invasores o contra pueblos no cristianos, también se encargaba la nobleza, que era el estamento superior. ¿Sí? Entonces, si, por ejemplo, por eso también muchos matrimonios eran arreglados. Si un señor tenía un hijo y por otro lado otro señor tenía una hija, se casaban, el hijo, ¿sí? Era como se casó el hijo de un señor con la hija de otro señor, son los dos del grupo 1, el hijo de este nuevo matrimonio queda acá. ¿Sí? Dijimos que los matrimonios entre, por ejemplo, un hombre de acá y una mujer de acá no se podía, estaba prohibido. ¿Qué sucedía? Obviamente sucedía, pero estaba prohibido por la ley, con lo cual generalmente el hijo no era reconocido. El hombre, si por ejemplo embarazaba a una mujer de acá, no reconocía el hijo, no decía, este hijo no es mío. ¿Sí? Eh, los matrimonios se daban entre grupos. ¿Sí? Entonces, un segundo grupo, que sería 2, ¿sí? Sería lo que se denominaba el clero. ¿Qué era el clero? ¿Sí? El clero. Clero. ¿Qué era el clero? El clero era el sector religioso de la sociedad, ¿sí? Los miembros vinculados a la religión y a la religión cristiana, ¿sí? Vinculadas a la religión cristiana, ¿sí? En su mayoría católicos, hasta ese momento, ¿sí? Acá estoy hablando de sacerdotes, ¿sí? Curas, monjes, ¿sí? Que en esos, obviamente que esto no era por herencia, porque los sacerdotes no se pueden casar y no tienen hijos. Acá sí, en este grupo 2, digamos, lo que influyera era la elección de una persona que tal vez sus padres eran nobles y él elegía la vida religiosa, ¿sí? Adoptaba la vida religiosa. Obviamente que ahí no es no es por nacimiento, digamos, no sería por nacimiento porque sus papás eran nobles y los sacerdotes no pueden tener hijos, ¿sí? Entonces, acá en este grupo sí era una elección, digamos, ¿sí? Era alguien que en algún capaz sus papás eran nobles, pero él había optado la vida religiosa, ¿sí? ¿Cuál era su función? Ya dijimos la función del primer estamento. ¿Cuál era la función de este segundo estamento en esa sociedad? La función era la de rezar, ¿sí? Y asistir. Bueno, primero, vamos con rezar primero, ¿sí? La oración, es una función. La oración, ¿y por qué? Bueno, porque en esa sociedad, donde estaba compuesta por estos tres grupos, en esa sociedad había un determinado grupo, el clero, ¿de qué se tenían que ocupar? Se tenían que ocupar de orar, de rezar,
para que los individuos de todos los grupos del 1, del 2 y del 3, cuando murieran, accedieran a la vida en el cielo. Por eso esto se resumía con la frase de la salvación de las almas. La salvación de las almas. ¿Sí? Digamos, como que en esta sociedad donde yo tengo el grupo 1, 2 y 3, el 1 se ocupa del tema del gobierno, de dirigir los feudos y de la guerra. ¿El 2 de qué se ocupa? De orar, de rezarle a Dios. ¿Para qué? Para que las almas, no solo de su grupo, del 2, sino también para que las almas del grupo 1 y las almas del grupo 3, cuando murieran, accedieran a la salvación, a la vida en el cielo. Entiendan salvación como vida en el cielo, ¿sí? Porque las personas eran pecadoras, ¿sí? No hay persona que no peque, el ser humano es pecador, entonces estas personas le pedían a Dios, ¿sí?, que Dios salvara a esas almas, es decir, como que perdonara los pecados de las personas, pero no de los propios, obviamente, yo rezo por mí, pero también de los otros, ¿sí?, de los pecados que pudiera cometer las personas que estén en el grupo 1 y los pecados que pudiera cometer las personas en el grupo 3. Es decir, que Dios perdonara esos pecados y le permitiera a esas personas no quedar en el infierno, sino que ir al cielo. ¿Sí? Pero ir al cielo no porque hicieron todo bien, porque nadie hace todo bien, sino porque hizo cosas bien, pero también hizo cosas que están mal. Y a través de la oración, como que Dios los escuchaba a los miembros del clero y los perdonaba. A todos, a los sacerdotes, a las monjas, a los sacerdotes, a los monjes, a las monjas, pero también a las personas del grupo 1 y las personas del grupo 3. Es decir, que Dios perdonaba a todos y que cuando alguien muriera, ya sea el grupo 1, 2 y 3, a pesar de haber pecado, podía acceder a la vida en el cielo, que eso sería la salvación. Y por otro lado, tengo un grupo 3, que vamos a denominar como tercer estado. ¿Sí? Este tercer estado tiene la función, fíjense que hay algo que todavía no nombré, que es trabajar. Porque el grupo 1 o el grupo 2 necesita comer, necesita vestirse, necesita alimentarse. ¿Sí? ¿Y quién produce eso? Si este se encarga de dirigir el feudo y este se encarga de la guerra, este se encarga de rezar, ¿sí? ¿De quién produce? Bueno, el tercer estado, ¿sí? Era el encargado de trabajar, como que su función en la sociedad era trabajar y barra producir, ¿sí? Es decir, en el feudo el señor dirigía, ¿sí? En el feudo el señor hasta incluso podía organizar la guerra para ir contra otros señores, contra pueblos invasores, contra pueblos no cristianos. Pero ¿quién trabajaba? ¿Sí? Bueno, y estos estaban rezando. ¿Quién trabajaba? Era el tercer estado. ¿Sí? Era el encargado de trabajar y de producir, por ejemplo, producir los alimentos. ¿Sí? Entonces, ese tercer estado se dividía en como un subgrupo, digamos, ¿no? Eh, Sería, ese tercer estado estaba compuesto por campesinos que trabajaban la tierra, pero tenían una particularidad, que eran personas libres. ¿Sí? Ese campesino trabajaba en un feudo, ¿sí? Por ejemplo, un feudo que estaba acá, y si quería, se podía ir acá. Tenía libertad personal. Ese campesino tenía libertad personal. Y otro miembro de ese tercer estado, pero este campesino tenía que trabajar, ¿no? Porque si no, no subsistía, digamos. Fíjense que, por ejemplo, la nobleza no trabajaba, y este tampoco, sino que era una cuestión del tercer estado. Pero los campesinos, si bien tenían que trabajar, eran libres. Por otro lado, otro grupo, siempre estoy hablando del tercer estado, fíjense que el tercer estado está compuesto por este, que tiene que trabajar, y también por algo que vamos a denominar los siervos. Este es muy importante, ¿sí? Los siervos eran personas, aclaro, no son esclavos, porque a veces se confunde con la esclavitud y no es similar, es parecido pero no es igual, ¿sí? Los siervos también tenían que trabajar, pero
Entonces, no poseían libertad personal. Y si no poseían libertad personal, ¿cómo era el tema? Era que estaban unidos a la tierra. Unidos a la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que el siervo estaba unido, por eso digo la palabra unido al feudo. Fíjense que ahí no está el concepto de libertad personal. Es decir, que si tus papás eran siervos, ¿sí? Vos, como era por nacimiento, eras un siervo. ¿Y qué quiere decir eso? Que si tus papás eran siervos acá, vos eras un siervo y estabas unido a la tierra. Es decir, que estabas unido a este feudo. No podías irte a este feudo. Es decir, no tenías libertad personal. Yo no podía decir, bueno, me voy para acá. No. ¿Y qué pasaba? Pero no fíjense que la diferencia con el esclavo no es que no es que yo como siervo era un bien de mi señor. ¿Sí? Que es un esclavo, ¿no? Era yo tengo esclavos. ¿Sí? Yo tengo esclavos. Acá no es que el siervo tiene un amo. No era un amo. En la esclavitud sí. Soy yo, el dueño, y como soy dueño de esta botella, también era dueño de un esclavo. Eso, el siervo no es eso exactamente. El siervo es una persona, sí, pero no tiene un amo, pero sí está unido a la tierra. Es como que yo les diga, ustedes en sus casas son siervos, ¿sí? Y como nacieron en esa manzana, pongamos que la manzana donde ustedes viven es un feudo, ¿sí? Los feudos eran un poco más grandes, obviamente, pero vamos a dar un ejemplo. Yo digo, bueno, ustedes no pueden moverse de esa manzana, porque ustedes están unidos a la manzana, ¿sí? A la cuadra, no estoy hablando de las cuadras, no manzanas de comer, no de la fruta, ¿sí? A la manzana donde viven. Ustedes están, como sus padres, a su vez también eran siervos, que estaban unidos a la manzana, a esas cuadras, ustedes, que eran sus hijos, lo heredaban, seguía de esa misma manera, ¿sí? Entonces, no tenían libertad personal, estaban unidos a este feudo. Que esa era la característica de los siervos, ¿sí? ¿Qué pasaba si el feudo cambiaba de señor? Es decir, lo manejaba un señor en el castillo y después de tipo se lo mataban y le sacaban la tierra y venía otro señor. Bueno, el siervo seguía ahí, en ese mismo feudo, ¿sí? No es que si el señor, no sé, si el señor está acá y se quiere ir para acá, se lleva a los siervos. No, porque el siervo está unido a la tierra, ¿sí? Fíjense que lo que tiene de diferente con los campesinos es que no son libres, no poseen libertad, mientras que el campesino sí. Pero ¿qué tienen en común? Que forman parte del tercer estado y tenían que trabajar y producir. ¿Para quiénes tenían que trabajar y producir? Para sí mismos, porque los tipos tenían que comer y vestirse, pero también para los otros dos estamentos, para el 1 y para el 2. Si lo que comía el noble no lo producía el noble, sino que lo producía el tercer estado. Si yo era el noble, tenía un castillo, vivía en mi feudo, ¿sí? Y lo que yo comía no es que lo producía yo, sino que lo producía estos campesinos o estos siervos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que habíamos dicho en la clase anterior del tema de lo económico, del pago de impuestos? Fíjense acá. ¿Dónde fue que lo vimos? Acá. Cobro de impuestos. Los señores, fíjense, miren, señores locales cobran impuestos. ¿Sí? Entonces, yo era el noble, tenía un feudo, y decía, bueno, me tenés que pagar, tenés cosechas trigo, bueno, dame el 90% de lo que producís es para mí y vos te quedás con el 10%. Porque en mi feudo esto es así. Y así entonces, por eso ese tercer estado estaba en muy malas condiciones, porque yo me mataba laburando y me sacaba el 90%, se quedaba el señor, y este estaba muy bien, obviamente, ¿no? Porque me sacaba el 90% y me dejaba nada más que el 10% de lo que producía. Entonces, esta nobleza tenía muy buena pasar de vida, ¿sí? En comparación con ese tercer estado. Pero fíjense que en cantidad, por eso le puse la pirámide, estos son poquitos, y estos eran la mayor cantidad de población. Generalmente
era el estamento más numeroso. Este más o menos, y este era el menor. ¿Sí? Entonces, este estamento, ¿sí? Este estamento, o por eso tercer estado, porque era el tercero, estado sería como estamento, ¿no? Ese tercer estamento, ¿sí? Era el más numeroso, pero era el que tenía peor condición económica y social, obviamente, ¿sí? Generalmente, esto que decíamos de la desigualdad de las leyes, bueno, las leyes generalmente eran muy duras con este grupo, eran más, por ejemplo, el tema de pago de impuestos. Estos tenían que pagar impuestos y este no pagaba impuestos. ¿Sí? Entonces, ese tercer estado, como dijimos, era el mayor numéricamente, ¿sí? Si ahí hago como un breve repaso, era la mayoría en cuanto a número de la sociedad, ¿sí? De los tres grupos generalmente era la mayoría, ¿sí? El más numeroso, dijimos que trabajaba para trabajaba para sí, para el clero, para sí y para el resto de los estamentos, ¿sí? Y por ejemplo, el noble podía decir, bueno, dame esto que decíamos, de lo que producís, dame el 90%. También podía decir, mira, hay que construir o quiero, el noble, ¿no? Decía, bueno, en esta parte de la tierra quiero cosechar, ¿sí? Pero está lleno de árboles. Bueno, los, los campesinos, ¿sí? O los siervos de su feudo eran los que tenían que ir a talar los árboles para después cosechar, ¿sí? En la tierra, y después producía, y después decía, bueno, vos quedate con el 5% y yo me llevo el 95%. ¿Sí? Sí, fíjate que, por ejemplo, ir a talar los árboles, después tirar la semilla, regar, todo esto era un trabajo diario que lo hacía el campesino o el siervo. ¿Sí? Es verdad que el campesino puede decir, ese trabajo no me gusta, me voy a otro feudo, ¿sí? Y el siervo sí o sí lo tenía que hacer. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Obviamente había siervos que se escapaban porque las condiciones eran muy duras. Imagínense, pero trabajar un montón para que me saque el 95%. Yo decía, esto me parece terrible, yo me mato trabajando y del 100% me saca el 95% y me deja solo el 5%. Me quiero ir con mi familia, me escapo. ¿Sí? Muchos lo intentaron, pero si se escapaban y el noble, lo detectaba, lo aprendía, lo hacía arrestar, y además se acuerdan que la justicia la manejaba el señor. Fíjense, justicia. La manejaba el propio señor, era como el juez, que se aplicaba también contra campesinos o los siervos. Si el tipo se escapaba, yo lo podía agarrar y le aplicaba una pena, y generalmente eran penas de muerte, ¿sí? Para que los demás siervos no se escaparan, ¿sí? Se asustaran y no se escapaban. Y obviamente esta última característica, que era también la de pagar el tributo, esos impuestos, tributo, al señor, que generalmente eran muy altos. Sí, no era un poquito, era mucho. Muchas veces lo pagaban en dinero, ¿sí? En monedas, que eso era poco probable porque los siervos no tenían, pero sí, por ejemplo, en horas de trabajo, sí, por ejemplo, en producción. Y esto decía, bueno, anda a talar los árboles. Bueno, ahí el tipo me está dando, ¿cómo me está pagando el tributo? Con trabajo. Y si no, con producción. El otro ejemplo que yo le decía, bueno, producí en este feudo, acá producís trigo y el 95% me lo das a mí. Obviamente, ¿sí? Entonces esto decíamos, obviamente convenía ser señor y no alguien del tercer estado, pero como lo determinaba el nacimiento, no había capacidad de elección, ¿sí? El siervo, siempre él iba a ser siervo y sus hijos iban a ser siervos, y como era heredable, sus hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de los hijos, siempre iban a ser siervos. Y los nobles lo mismo, ¿sí? El noble, él era noble, su hijo era noble, el hijo de su hijo era noble, el hijo del hijo de su hijo era noble, y así sucesivamente, ¿sí? Eran sociedades, como dijimos, estáticas, ¿sí? Fíjense, estáticas, sin movilidad. Movilidad quiere decir que, bueno, movilidad en este sentido, dice, claro, vos estás acá y no te puedes mover, bueno, al segundo sí, porque dijimos que esto se elegía, pero el que era del tercer estado no se podía, el hijo, por ejemplo, llegar acá arriba. Y el que está acá arriba tampoco podía bajar acá. Fíjese, no hay movilidad. ¿Sí? Dijimos que el hijo del noble es noble y el hijo del siervo es siervo. Y así indefinidamente en el tiempo. Después vamos a ver que eso cambia, pero
en principio era una sociedad organizada de Stanford. Bueno, espero que se encuentren bien. Ahí terminamos como esto sería como una introducción al capítulo, ¿sí? Cualquier duda o consulta, voy a subir este video esta semana porque la semana anterior no pude subir un video, ¿sí? Entonces, quiero recuperar esa clase, y la voy a subir esta semana. Bueno, espero que se encuentren bien y ahora sí que tengan unas lindas vacaciones.